El pasado 21 de octubre, Corinthians de Brasil se quedó con el título de la 15ª edición de la Copa Libertadores Femenina que se disputó en Colombia. El Timao femenino superó en la final al Palmeiras con marcador de 1-0. El único tanto del encuentro llegó al minuto 30 de la primera parte por intermedio de Milene. El resultado significó el cuarto título para el Corinthians, 3 de ellos como entidad individual y uno cuando participó en sociedad con el Club Audax en la Copa Libertadores del año 2017, en aquella oportunidad celebrada en Paraguay. Para ampliar detalles de lo que fue esta presentación del torneo, se encuentra con nosotros Paula Fresneda para analizar lo que fue esta Copa Libertadores. Bienvenida, Paula. Hola, Luis. Un saludo para ti y para todas las personas conectadas con France 24. Paula, vamos a hablar en este caso de Brasil, porque el resultado obtenido con 3 equipos que llegan a la semifinal evidencia que el fútbol practicado por mujeres en este país sigue siendo dominante para el resto de los países que conforman la Conmebol. Claro, lo que pasa es que es una liga mucho más estructurada, hay un plan de desarrollo mucho más formado y forjado en ese país y por eso quizá Brasil no tiene ningún problema en competir con total dominancia y también con total, digámoslo así, digamos sin rivales, porque es que ha sido muy difícil quizá para países como Colombia o en algunos momentos Chile o Paraguay intentar contrarrestar lo que ha sido Brasil durante estos 15 años de Copa Libertadores, así que pues todo hay que decirlo, y es que Brasil es un país que tiene una liga extensa, que tiene a las jugadoras con contratos muy serios, son clubes que se dedican a hacer ese scouting, que ya tienen bases mucho más forjadas y que por eso tienen los resultados que tienen en este momento. Ahora, Paula, es importante hablar de un caso colombiano, específicamente el de Atlético Nacional, un club que fue paso a paso a lo largo del torneo y logró colarse en el podio al terminar en la 3ª posición. ¿A qué podíamos atribuirle este resultado conseguido por ese club colombiano? Bueno, hay que decir que Atlético Nacional fue muy inteligente porque terminó forjando un vínculo con Formas Íntimas, que es uno de los clubes base más importantes del fútbol formativo de nuestro país, y termina aliándose para llevar todo ese talento joven, pero también desde la dirigencia entendieron que tenían que traer referentes a este equipo y Nacional trajo alrededor de 9 jugadoras importantes, entre ellas Marcela Restrepo, Yoreli Rincón, fichó también a Carolina Arbeláez, trajo un par de jugadoras buenas y con la base de juventud mezcló todo eso y tuvo una combinación explosiva y muy buena dentro del equipo. De hecho, Palmeiras vio lo que era sufrir ante Atlético Nacional y creo que este Atlético Nacional termina sorprendiendo en el fútbol femenino colombiano porque creo que todos esperábamos, y me incluyo también, creo que todos esperábamos una participación un poco más fuerte de otros equipos, por ejemplo, Independiente Santa Fe, que recordemos cayó en la primera ronda, en la ronda de grupos, pero ese Atlético Nacional terminó siendo un equipo atrevido, muy fuerte, un equipo con mucha vocación ofensiva y eso le permitió llegar justamente hasta este 3er puesto y bueno, pues venció justamente en ese partido internacional que había sido un rival que había marcado 17 goles. Entonces, creo que habla mucho del buen trabajo que viene haciendo Formas Íntimas de la mano de Atlético Nacional. Ahora te voy a sacar un poquito de ese fútbol femenino, el fútbol de la Copa Libertadores, para hablar sobre Bobby Charlton, jugador o exjugador leyenda del fútbol inglés que el pasado 21 de octubre se conoció sobre su muerte. También formó parte del Manchester United. ¿Y qué se podría agregar sobre la vida futbolística de Bobby Charlton a lo que ya conocemos que era férreo en la marca, sobre todo en la mitad de la cancha, y un golpe de larga distancia que era temible? Bueno, yo creo que las nuevas generaciones tienen que ver a este Bobby Charlton porque este hombre fue una de las joyas, una de las gemas que tuvo el fútbol en el siglo XX. Creo que fue un jugador excepcional, pero era un jugador no solo férreo en marca, sino que era dificilísimo cuando tenía vocación ofensiva, que era un jugador que se quitaba fácil justamente la marca, era un jugador que se atrevía a pegarle de media distancia, tenía buena pegada de tiro libre. Por muchos momentos fue un delantero, por así decirlo, muy efectivo y eso le permitió a Bobby Charlton convertirse en uno de los estandartes de lo que hoy es el Manchester United. Fue campeón con Inglaterra en el año 1966, siendo además él el capitán. Su hermano jugaba con él en esa selección además. Y hay que decir que
tiene una historia de vida muy peculiar porque en el año 1958 un avión en el que iba el equipo de Manchester United rumbo a Múnich a disputar un partido de UEFA Champions League, bueno, en esa época la Copa de Europa, pues terminó accidentándose y 8 de ellos murieron. Bobby Charlton fue uno de los sobrevivientes, tenía 20 años, duró 17 años en el Manchester United, jugó más de 700 partidos, marcó casi 250 goles con la camiseta y creo que hasta su muerte, y de hecho hasta cuando en 2020 se conoció que sufría de demencia, pues entendíamos lo que era un jugador de esta talla, ¿no? De hecho, hay una estatua a las afueras de Old Trafford que es la Trinidad, donde está Denis Law, George Best, y donde está también Bobby Charlton. Entonces fue un jugador importantísimo para Inglaterra, fue un jugador de unas cualidades impresionantes, ganó el Balón de Oro en el 66 también, así que la verdad es que se pierde a uno de los mejores jugadores del siglo XX y bueno, la Fundación Pelé no por nada puso que uno de los grandes amigos del rey ya estaba en el cielo con él jugando al fútbol. Interesante esto y que para descanse Sir Bobby Charlton. Muchísimas gracias, Paula, por ofrecernos este amplio análisis del fútbol regional e internacional. Con mucho gusto, Luis. Nos veremos en una próxima ocasión.